¿Quiénes se van en el arrebatamiento de acuerdo con la palabra de Dios? En la palabra de Dios, la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está escrito que el alma que pecare, esa morirá. Por lo que todos los seres humanos, al ser pecadores, necesitamos de un Salvador que redima nuestra alma del castigo de la muerte. La muerte es la separación eterna del alma del hombre de su Creador, por lo que Dios Padre nos proveyó a su Hijo Jesucristo al enviarlo a morir, a derramar su sangre en una cruz por nosotros, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Está escrito que por medio de nuestra fe puesta en Jesús, quedamos libres, fuimos salvados de la condenación eterna que pesaba sobre nuestras almas. En múltiples pasajes de la palabra de Dios se nos describe las características de quienes son verdaderos creyentes en Jesucristo, esto es, quienes han obtenido la salvación del alma, ya que por fe hemos sido salvados de la condenación eterna. Diremos algunas de estas características de un verdadero creyente a continuación y todas ellas de acuerdo con la palabra de Una Dios. pregunta, ¿qué características tiene que tener un cristiano verdadero para irse en el rapto de la iglesia? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, un verdadero creyente es aquel que le ha creído a Jesús, que ha creído en su evangelio, en las buenas noticias, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha puesto su fe total en el sacrificio de Jesús, que consumó ahí en la cruz del Calvario, que cree en Él, que murió por nuestros pecados y además que Él resucitó de entre los muertos. Otro aspecto importante de un verdadero creyente es aquel que ha nacido de nuevo, así como Jesús mismo le enseñó a Nicodemo, quien era un fariseo religioso, quien conocía aún la Torá, conocía los 5 libros de la Biblia, los conocía ahora sí que al derecho y al revés, se los conocía a todos, pero no había nacido de nuevo y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Otro aspecto muy importante de un verdadero cristiano es aquel que ha dado fruto en su vida, que está dando frutos en su vida conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Jesús nos ordenó que hiciéramos, conforme a lo que Jesús nos envió, nos mandó a hacer. Y otro aspecto también muy importante, otro aspecto de un verdadero creyente es aquel que se mantiene lleno del Espíritu Santo, que ha recibido el Espíritu Santo, pero además él camina con el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, mantiene su lámpara llena, como dice ahí la Escritura, ahí en las vírgenes, en la parábola de las vírgenes insensatas e insensatas, 5 de las cuales mantenían su lámpara llena de aceite. ¿Cómo es mantener la lámpara llena de aceite? Es a través de una vida de oración, a través de una vida de lectura de la palabra de Dios, de una vida de servicio a Jesucristo. Así mantenemos nuestras lámparas llenas de aceite. Y por último, otra manifestación de un verdadero creyente es aquel que ha dado frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y así es un verdadero cristiano que da fruto, que da los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuál será la agenda, el destino de quienes se vayan en el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, eso lo encontramos escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí está explicado exactamente cómo será ese destino, esa agenda. ¿Lo puedes leer? Sí, claro que sí, vamos a leerlo. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos siempre con Él. Podemos ver que la primera parada en el destino de los que se vayan en el arrebatamiento será encontrarse con Jesús mismo en las nubes. En esa ocasión dice la palabra que Jesús solo bajará hasta las nubes. Esa es la primera fase. A partir de ahí, Cristo con su iglesia partirán hacia el tercer cielo,
para llegar a un lugar donde será el llamado Tribunal de Cristo, el bema o el bima de Cristo, donde los cristianos seremos evaluados por nuestras acciones. Ese no será un juicio de condenación, sino más bien un juicio para entregar galardones, para entregar recompensas. Una vez terminado el Tribunal de Cristo, dice la palabra, que partiremos hacia las bodas del Cordero, como está escrito en Apocalipsis 19:1 en adelante. Dice que nos gocemos, que nos alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Qué recomendación darías tú a las personas para poder irse en el rapto si no tiene todo esto que tú estás diciendo? Bueno, dice la palabra que mientras el Señor no venga, es el tiempo para estarle buscando, para buscarle. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías. Por lo tanto, hoy estamos a tiempo, todavía estás a tiempo de buscar a Jesús, de confiar en Él, de poner tu fe total en Él, de arrepentirte. Esa palabra arrepentirte significa metanoia, eso es un cambio de pensamiento, es creer, en primer lugar, saber que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que Cristo mismo vino a salvarnos, fue dado por el Padre, envió a su Hijo para que si nosotros ponemos nuestra fe en su sacrificio redentor, seremos salvos de nuestros pecados. Hoy todavía estás a tiempo, busca al Señor en este momento.